Buenos días, jóvenes. Esta semana vamos a hablar en nuestro curso de Historia Universal las monarquías de Inglaterra, pero en el siglo XVII. En el siglo XVII va a darse en Inglaterra un cambio dinástico debido a la falta de un heredero. ¿De quién? De Isabel I, quien continúa la dinastía Tudor. Por ello queda proclamado como rey Jacobo I Estuardo, hijo de María Estuardo, que fue justiciada en suelo inglés con el beneplácito de Isabel I. Suceso que no impidió al ascenso al trono de Inglaterra de su descendiente, que por entonces también poseía la corona escocesa en el nombre de Jacobo VI, por lo que pensó en la unificación de las coronas que podría traer más adelante cierta estabilidad en la región. Pero esto no pudo ser posible, ya que hicieron frecuentes los conflictos en torno a la religión. Entre las principales sectas existentes en Inglaterra tenemos a los presbiterianos, que no aceptaban la jerarquía eclesiástica y decían que la iglesia debería estar gobernada solo por presbíteros. Tenemos a los puritanos, que no aceptaban ninguna autoridad religiosa y sostenían la necesidad de cumplir estrictamente la enseñanza del Evangelio. Tenemos luego a los cuáqueros, que era una secta fundada por el zapatero Jorge Fox, que creía en la llegada del Espíritu Santo y no solo del Espíritu Santo, sino también los independientes, quienes sostenían que cada creyente debía ser sacerdote de su propio culto. Esta última secta se transformó en el partido político y consigue establecer la república. Tuvo entre sus principales representantes a Oliver Cromwell, quien va a iniciar la revolución de 1648 y posteriormente la dictadura Cromwell en el año de 1649. Entonces, jóvenes, acompáñenme a conocer a Jacobo, a Carlos I, Carlos II y Jacobo II, de reyes que forman parte de la dinastía Estuardo. Los primeros Estuardos. ¿Cómo los Estuardos llegan al poder en Inglaterra? Pues para ello tenemos que remontar un poquito hacia la muerte de ¿quién? Ahí tenemos. ¿Quién es la reina? La reina Isabel I. Ella muere. Ya, vamos a colocar Isabel I en el año de 1603. Ella va a representar el fin de la dinastía Tudor, por lo que la corona pasó a ¿quién? A la familia reinante de los Estuardo, que son de, ahí vamos a colocar, Escocia. Muy bien. Y el primer rey de esta dinastía, lo vamos a hablar más adelante, va a ser Jacobo I, quien va a reinar de 1625 y tuvo ya que afrontar dificultades por la diferencia entre sus concepciones políticas absolutistas y la tradición que no profesan el anglicanismo de la corona. Esto obligó a muchos puritanos a emigrar. Si consideramos que siempre fue visto como un extranjero y que además no exilió a los protestantes alemanes en la Guerra de los 30 años por su ya mencionado absolutismo, pero esto solo podía autorizar al Parlamento a que el rey no quiso convocar a lo que viene a ser, o podemos imaginar, que fue como un soberano notablemente impopular. Así era catalogado pues el rey de Inglaterra como un rey impopular. A su muerte, ¿quién va a reinar? Bueno, reinar Carlos I, con quien las dificultades van a aumentar más debido a que el monarca, para poder llevar a cabo las políticas exteriores que exigía la opinión pública, recurrió a prácticas que atentaban contra las tradiciones políticas, como empréstitos forzosos y tributos sin consentimiento del Parlamento. Aquí en Inglaterra, a diferencia de otros países jóvenes, los reyes van a ver reprimido su poder porque va a existir un parlamento que nos va a controlar qué acciones debe o no debe realizar el rey. Esta reacción, que se va a realizar el gobierno de Carlos I, exigiendo al rey la firma de una petición de derecho en el año de 1628, que anulase la arbitrariedad decretada. Carlos accedió, pero poco a poco, más tarde disolvió el Parlamento para que a continuación pueda gobernar sin él.
por 11 años implanta el régimen absolutista. Durante este periodo, el rey fue asesorado por el obispo Laud en asuntos religiosos y el conde de Stamford en asuntos políticos. Las acciones de Laud, que reforzó la hostilidad hacia los puritanos e introdujo el anglicanismo como práctica de tendencia católica, acrecentaron más aún, se podría decir, al interior de Inglaterra, hasta poner al mismo país al borde de una insurrección. Pero donde sí estalló la sublevación fue, en este caso, en Escocia, donde también reinaba Carlos Laud. También había intentado introducir sus reformas. Los presbiterianos, que eran calvinistas escoceses, organizados en un poderoso ejército y dirigido por Alexander Leslie, se convirtieron en un problema imposible de resolver para el rey, quien no tuvo más remedio que llamar al parlamento para poder imponer contribuciones y financiar la guerra. Como era lógico, este se negó a colaborar con el rey y fue por ello disuelto a cabo de un mes. Sería llamado el parlamento corto. Sin embargo, el tiempo jugaba en contra de Carlos y faltó, en este caso, falta de recursos. El monarca no podía afrontar la rebelión escocesa y más tarde aún los escoceses invadieron Inglaterra y sin otra opción a la vista, el monarca convoca un nuevo parlamento, el cual esta vez no se disolverá hasta 1653. Este parlamento largo, dominado por burgueses y puritanos, aprovechó la debilidad de la corona para llevar a cabo la destrucción del régimen absolutista, desactivando las instituciones creadas por Carlos y procesando a varios de sus principales colaboradores. En el tema religioso, en cambio, no hubo acuerdo en las tendencias predominantes, que era el anglicanismo y el puritanismo, en cada una de las cuales pretendía imponer su visión de la Iglesia. Esta pugna en el interior del Parlamento fue aprovechado por el soberano cuando en 1641 estalló una gran rebelión en Irlanda, territorio católico sometido hace tiempos a Inglaterra. Al organizarse en Londres las fuerzas que aplastarían estas insurrecciones, se planteó el problema de quién debía dirigir la lucha, si el rey como siempre o el parlamento. Esto, receloso del poder de la corona, exige para sí el mandato militar. Pero Carlos, cuya autoridad había ya sido limitada por el parlamento, sabiendo que muchos parlamentarios no simpatizaban con los puritanos ni con el exagerado recorte de poder real que se había en este caso hecho, y considerando él mismo inaceptable que se le despojase también del mando de las tropas, decidió encarcelar a los dirigentes del parlamento. Como éste se negó a entregarlos, el rey va a acudir en persona con una escolta armada, violando así las tradiciones y la dignidad del recinto parlamentario. Los diputados que buscaban escondidos en las afueras incitaron a la población a sublevarse y Carlos tuvo que abandonar la ciudad. A los rebeldes pero antes se dirige hacia los rebeldes, se va a dirigir hacia el ejército y va a estar acompañado Carlos con 40 diputados. Era ya el inicio de la revolución puritana. Quiere decir, en Inglaterra se va a dar una guerra civil. Esta guerra civil se enfrentan dos bandos, los caballeros partidarios del rey y los pertenecientes principalmente a la corona aristocrática terrateniente y las cabezas redondas, quienes eran los defensores del parlamento y en su mayoría de extracción burguesa. La lucha, igualada al inicio por la mediocridad de los jefes militares de ambos bandos, se definió por la intervención de Cromwell y sus Highlands, que era un régimen puritano fanático. Entonces, a eso se denomina la revolución puritana. Enfrentamiento entre los partidos del rey y también quienes la aristocracia terrateniente, que era representada por el parlamento. Al final, en este enfrentamiento, el parlamento fue depurado y se impuso la condena de muerte de Carlos, cumplida el 9 de febrero de 1649. Se iniciaba la República Inglesa, etapa singular en la historia de este país. ¿Y qué quiere decir la República Inglesa? Pues fue los hechos más rescatados de este periodo inédito en Inglaterra. Se dio la abolición de la nobleza, de la Cámara de Lores, se va a dar la lucha contra los rebeldes irlandeses,
se va a dar se les va a aplastar de manera muy sangrienta contra estos escoceses que formaron parte de esta república. Luego se proclama también la unión definitiva de Inglaterra y Escocia. Se da un establecimiento del acta de navegación que establecía que las mercaderías que llegaban a Inglaterra solo podían hacerlo en naves de su país de origen o inglesa. Los holandeses, especializados en el comercio, también contestaron con la guerra. Entonces aquí, jóvenes, tenemos la república, tenemos desde la revolución puritana que se establece una república, y luego de esta república, pues, ¿qué va a pasar? Pues la creciente tensión entre Cromwell y el parlamento, que culminó con la disolución de esto, el régimen degeneró en una dictadura militar cada vez más abierta, lo que hizo insostenible a lo largo del tiempo. En el año de 1660, el hijo de Carlos I, refugiado en Francia, va a restablecer nuevamente la monarquía en el país. Cromwell había fallecido 2 años antes y ahora nosotros hablamos de una restauración monárquica, donde el nuevo monarca, que va a ser Carlos II, fue notablemente más prudente que su predecesor. En este periodo se reconocieron los derechos civiles fundamentales mediante la ley de habeas corpus y se continúa la obra de fortalecimiento naval. Por entonces aparecieron las dos grandes tendencias políticas que dominarían la vida política del país en los siguientes siglos. Los partidarios, que eran los Whigs, que eran partidarios a someter en este caso en mayor medida posible la autoridad real al control del parlamento. Tenemos también a los Tories, que era más favorable a un poder monárquico robusto. De aquí surgieron siglos más tarde las modernas o los modernos partidos liberales y conservadores respectivamente. Entonces, jóvenes, aquí ya hemos tenido una pequeña introducción para poder entender un poquito más de las obras o los sucesos importantes que se dieron durante el gobierno de los reyes Estuardo. Tenemos la Revolución Puritana, la República Inglesa y la llamada Restauración Monárquica. Y por último, tenemos aquí a Inglaterra. ¿Con qué dinastía? Con la dinastía Estuardo. Ya cambió de dinastía en el siglo XVII. En la Estuardo nosotros vamos a mencionar a 3 monarcas. Vamos a mencionar a Carlitos, tenemos a Carlos I, Carlos II y Jacobo II. No te vayas a confundir con el Carlos II de España. Es Carlos II de Inglaterra, de la dinastía Estuardo. Son 2 Carlos totalmente diferentes. Se vayan a confundir. En Carlos I, durante el gobierno de Carlos I, entonces ahí está Carlos I. En el gobierno de Carlos I, pues tenemos aquí la imagen, ahí está la imagen de Carlos I, persiguió a las minorías religiosas como los puritanos, quienes se vieron obligados a huir y desembarcar en Mayflower en el año de 1620. Durante el gobierno de Carlos I, vemos ahí la imagen de Carlos I, durante su gobierno se realiza empréstitos forzosos y tributos sin aprobación del Parlamento. Fue obligado a firmar una petición de derechos en el año de 1628 y en 1629 el Parlamento fue disuelto y se impuso un régimen absolutista. En este caso, el Parlamento Corto se formó en este caso durante abril y mayo de 1640 y fue convocado en este caso el Parlamento Corto para aprobar nuevos impuestos, pero también fue disuelto. Se da la Revolución de los Puritanos entre el año de 1642 y 1648. Se enfrentaron las cabezas redondas, quienes eran partidarios del rey, y los Ironside, quienes eran los defensores del Parlamento. Se da también una batalla importante, la batalla de Naseby, en el año de 1645, donde se da la victoria del Parlamento, bajo la conducción de Cromwell. Durante el gobierno de Cromwell, pues se da una república, la República Inglesa, y Cromwell estableció un parlamento acorde a sus intereses. Se da la ejecución incluso ¿de quién? De Carlos II en el año de 1649. Se firma el Acta de Navegación en 1652, donde se impuso un comercio marítimo inglés. Y también se disuelve el Parlamento
y se hizo proclamar incluso Cromwell como Lord Protector en el año de 1653. Ahora hablaremos acerca de quién, de Carlos, tenemos la imagen ahí de Carlos II, recuerda que este es Carlos II de Inglaterra, no de España. Carlos II va a restaurar al gobierno de los Estuardos en el año de 1660 y va a promulgar el habeas corpus, donde se reconoce el derecho civil, los derechos civiles elementales. Luego tenemos el gobierno ¿de quién? De Jacobo, ahí está la imagen de Jacobo II, quien va a restablecer el absolutismo y apoyó la política del rey francés Luis XIV. Durante su gobierno se va a dar la Revolución Gloriosa del año de 1688. ¿En qué consistió? Pues contraria a la política de Jacobo II, las tropas del Parlamento dirigidos por Guillermo de Orange obligaron al rey a huir a Francia. Guillermo III y María II, nuevos reyes de Inglaterra, reconocen las libertades civiles y religiosas mediante la Declaración de Derechos de Acta de Tolerancia. Y esos fueron los hechos más importantes de cada uno de estos monarcas jóvenes. Espero que la clase se haya entendido. Tienes tu separata, tu libro, para también puedas reforzar un poco más acerca de las monarquías del siglo XVII. Estudia, nos vemos en la tarde y recuerda que hoy día tienes tu evaluación. Nos vemos, jóvenes.